En el primer capítulo hemos visto cómo Bitcoin puede ser una buena forma de dinero desde el punto de vista teórico o filosófico. En este segundo capítulo vamos a ver la parte práctica de cómo funciona Bitcoin y cómo puede conseguir ese consenso distribuido que lo convierta en una buena forma de dinero. Podemos pensar en Bitcoin como un libro de cuentas antiguo donde se apuntaban las transferencias o los pagos que una persona hacía a otra, cuánto dinero tenía en cuenta, etc. Al final, hoy en día, eso es lo que hacen los bancos. Hacemos transferencias o pagos de unas cuentas a otras y ellos apuntan en su contabilidad quién tiene dinero, a quién se lo ha enviado, etc. En ese caso, confiamos en los bancos para realizar esa contabilidad de forma correcta, pero al mismo tiempo les estamos dando a ellos la autoridad para decidir si hacer esa transferencia o no. En el caso de Bitcoin, todo el mundo tiene una copia de ese libro de cuentas, de esa base de datos, y por lo tanto puede verificar que las transacciones que se están realizando son correctas y válidas. Por lo tanto, no dependemos del permiso de una autoridad central para realizar esas transferencias. En el sistema actual, un banco puede prestar 100 millones a alguien y simplemente escribir en su balance que tiene 100 millones más, que son los 100 millones que ha prestado a esa persona. Eso en Bitcoin es imposible. Cuando alguien hace una transferencia, todos los demás pueden verificar que tenga los suficientes fondos para hacer esa transferencia, y si no los tiene, se rechaza como no válida. Evidentemente, esa verificación de las transferencias no se hace a mano, es el programa el que se encarga de realizar esas confirmaciones según las reglas del juego. Si alguien cambia su versión del programa de Bitcoin para poder hacer trampa, los demás lo ven y rechazan esas transferencias realizadas con ese programa. El 3 de enero de 2009 se creó el primer bloque con 50 bitcoins. Desde entonces, sin interrupción, se crea un bloque cada 10 minutos aproximadamente. Desde ese momento, cada uno de los bloques lleva la información de quién ha creado ese bloque y por lo tanto se lleva la recompensa de los 50 bitcoins y se meten también todas las transferencias confirmadas. ¿De dónde viene el término blockchain o cadena de bloques? Esos bloques que se crean cada 10 minutos, una vez creados, no se pueden modificar. A su vez, cada uno de los bloques está unido al bloque que se creó con anterioridad y al bloque que se creará posterior al suyo. De esa forma sabemos cuál es el orden en el que se han realizado las distintas transferencias. Al principio, la recompensa por crear cada uno de los bloques era de 50 bitcoins, pero eso pasa a ser la mitad cada 4 años aproximadamente. Eso quiere decir que en 2012 pasó de 50 a 25 bitcoins y ahora mismo, desde el año 2016, estamos en 12,5 bitcoins por bloque creado. Al final de ese proceso se crearán máximo 21 millones de bitcoins. Hoy en día ya hay creados más de 17 millones y para el año más o menos 2022 se crearán el 90% de los bitcoins. Pero como el porcentaje de recompensa se va reduciendo cada 4 años, nos llevará hasta el 2140 para crear los 21 millones de bitcoins. 21 millones de bitcoins parecen pocos para todo un planeta, sobre todo teniendo en cuenta que hay trillones y trillones de dólares, por ejemplo. Pero Bitcoin tiene 8 decimales. Es decir, podemos tener 0,000000001 Satoshi, que es la medida mínima que tiene Bitcoin, que serían 100 millones de Satoshis, sería un Bitcoin. Y si fuera necesario, en un futuro se podría modificar esto para que hubiera más decimales. Hoy en día hay miles de ordenadores en el mundo compitiendo para conseguir el siguiente bloque y así recibir la recompensa de 12 bitcoins y medio. El primero que resuelva el problema matemático o el acertijo matemático del siguiente bloque es el que se lleva la recompensa de los bitcoins y también además las comisiones de las transferencias que se confirman en ese bloque. Al principio de Bitcoin la dificultad era baja, había pocos ordenadores haciendo esos cálculos matemáticos y el acertijo, la complejidad del acertijo
era baja, por lo tanto se podían utilizar ordenadores normales, incluso portátiles, para minar Bitcoin. Hoy en día hay tantos y tantos ordenadores y se ha especializado tanto en la tecnología que se utilizan tarjetas gráficas específicas para resolver esos problemas matemáticos y ya requieren una inversión en maquinaria importante para que ese minado sea rentable. Esas tarjetas gráficas tienen un alto consumo energético, por lo tanto el precio de la electricidad es un factor importante a la hora de determinar si el minado de Bitcoin va a ser rentable o no. El otro factor importante es la dificultad de ese cálculo matemático que hay que hacer. En cuanto más gente hay minando, más difícil se convierte ese cálculo o acertijo matemático. Y si la gente deja de minar, la dificultad se reduce haciendo más económico el minado del Bitcoin. El sistema se va ajustando de forma automática. A los que hacen esos cálculos matemáticos y confirmar las transacciones se llama mineros. Bitcoin ha seguido el ejemplo del oro y el oro había que minarlo, había que extraerlo del suelo para que hubiera más, crear más oro. En este caso en Bitcoin hay que hacer esos cálculos matemáticos para crear nuevos Bitcoin, por eso se le llama minar. Otra forma de participar en la red Bitcoin son los nodos. Los nodos son todos aquellos ordenadores que tienen la misma blockchain, la misma base de datos, y verifican que las transacciones confirmadas por los mineros son verdad. Es decir, que cumplen las normas que todos hemos acordado, el consenso. Para poder confirmar todas esas transacciones, todas las transacciones deben ser públicas. Pero eso no quiere decir que la cuenta de la que salen esas transacciones sea pública. Como dijimos antes, para abrir una cuenta de Bitcoin tú no necesitas dar ningún dato personal. Por lo tanto, no tiene por qué saber nadie de quién es esa cuenta. A su vez, que todo el mundo pueda ver una cuenta no quiere decir que la gente pueda gastar el dinero de esa cuenta. Para poder realizar una transferencia hay que firmar la transferencia con una clave privada que solo el propietario de la cuenta sabe. Para entender esto mejor, vamos a ver qué partes tiene una cartera de Bitcoin. La primera parte sería una clave pública, como su nombre dice, es pública y todo el mundo puede ver, y todo el mundo podrá ver las cuentas asociadas a esa clave pública. Como dije antes, eso no quiere decir que sepamos a qué persona pertenece esa cuenta. Dentro de una clave pública podemos tener múltiples cuentas. Serían como cuentas corrientes, igual que en un banco. Tú puedes tener dentro de un banco varias cuentas corrientes con distintos números de cuenta. Aquí pasa lo mismo, puedes tener varias y en realidad se utilizan muchas cuentas dentro de una misma clave pública. Tú puedes recibir o enviar dinero a distintas cuentas de Bitcoin, pero todas ellas están dentro de una misma cartera. Por lo tanto, las verás todas juntas. A su vez, tenemos una clave privada que va asociada a esa clave pública, pero que no debemos enseñar a nadie porque es la clave que necesitamos utilizar para firmar cualquier transferencia que realizamos desde esa cartera. Si alguien nos robara esta clave privada, podría robarnos los bitcoins que tenemos guardados en esa cuenta. Lo entenderéis mejor cuando en los capítulos posteriores hagamos un ejemplo práctico de cómo funciona esto. También puedo participar de la red Bitcoin simplemente descargándome una aplicación de móvil, pero en ese caso no voy a tener toda la blockchain, toda la base de datos de Bitcoin en mi teléfono. Por lo tanto, tendré que confiar en los demás nodos para confirmar mis transacciones y que sean verdad. En el momento que descargamos la aplicación y creamos una cartera, se crea una clave pública y privada que se quedan incrustadas en el teléfono. La forma de asegurar nuestros fondos es escribir la semilla de 12 palabras habitualmente que nos ofrece la aplicación en caso de perder el móvil o que la aplicación deje de funcionar de forma correcta. Esas 12 palabras son las que se han utilizado para crear la clave privada. Por lo tanto, en caso de perder el teléfono o de que nos lo roben, podríamos volver a crear la clave privada partiendo desde esas 12 palabras.
A su vez, es importante que las guardemos igual de bien que la clave privada, porque si nos la roban, nos podrían robar las monedas también. El teléfono es una buena forma de tener los bitcoins que queramos ir gastando en el día a día, pero no tan buena si queremos guardar los bitcoins a largo plazo. Para eso hay otras herramientas mucho más útiles y seguras. Una de las formas más seguras de guardar los bitcoins es utilizar un hardware wallet, que al final es una especie de pendrive donde se guarda la clave privada, pero está offline, no está conectado a internet todo el tiempo, por lo tanto eso ya de por sí lo hace más seguro. Además de eso, tienen otras medidas de seguridad mejores que las que solemos tener habitualmente en un móvil. En un capítulo posterior veremos el funcionamiento de uno de estos hardware wallets y entenderéis mucho mejor el proceso de guardar de forma segura los bitcoins. Podríamos guardar nuestros bitcoins incluso en una cartera de papel. En esa cartera de papel tendríamos que tener dos códigos. Uno, como el de la izquierda, que sería un número de cuenta al que podríamos enviar los bitcoins. Y dos, la clave privada que vemos a la derecha, que nos permitiría gastar esos bitcoins en el futuro. Por supuesto, habrá que guardar muy bien este papel, porque si nos lo roban, también nos robarán los bitcoins. Espero que con toda esta explicación os hayáis hecho una idea general de cómo funciona Bitcoin. De todas formas, no os preocupéis porque en los próximos capítulos vamos a ver de forma práctica cómo funciona, cómo crear una cartera, cómo guardar los bitcoins de forma segura, etc. En el próximo capítulo vamos a ver otras posibles aplicaciones de la tecnología blockchain más allá del dinero.